Sería la quinta clase del práctico, ¿no es cierto? Entonces, nos encontramos con que dentro de la guía de ejercicios, la premisa del día de hoy sería resolver los ejercicios más significativos respecto de generar ciertas habilidades con el cálculo de la potencia en circuitos alimentados en corriente alterna. Entonces, para llegar a este punto nosotros hemos ejercitado respecto de los métodos sistemáticos y los métodos no sistemáticos para circuitos en corriente continua, y después hicimos algo similar que vamos a tratar de completar con el primer ejercicio, con el primero y el segundo ejercicio del día de hoy. Entonces, los ejercicios del comienzo de esta clase, digamos, serían relacionados a los métodos sistemáticos o a la aplicación de los métodos sistemáticos en el caso en que nos encontramos con circuitos alimentados en corriente alterna, y después abordaríamos la parte principal de la clase, que sería concentrarnos en hacer los cálculos de potencia para este tipo de circuitos. Así que la propuesta sería comenzar con el problema 228, ¿está bien? Entonces, vamos a pensar en el problema 228, que lo tenemos dentro de la guía de ejercicios. Fíjense que este problema está caracterizado por un circuito de 3 mallas. Dentro de ese circuito tenemos un par de fuentes que por su parte están especificadas por medio de un fasor, ¿no es cierto? Entonces, para este circuito vemos que hay dos fuentes de tensión, hay varios componentes reactivos, y nos concentraríamos en buscar la solución que propone la consigna, y como primer paso sería calcular B2. Entonces, fíjense que conocemos todos los valores de resistencia, conocemos también todos los valores de inductancia, pero por medio en realidad precisamente no conocemos los valores de inductancia y de capacidad. En este circuito no aparecen condensadores, ¿está bien? Pero si bien no tenemos los valores de inductancia, nos encontramos con la especificación directa de los valores de reactancia para cada componente. Entonces, de esa manera vamos a poder verificar, digamos, si esa información es suficiente o no. Pero fíjense que dentro del apartado 1 de este problema, dentro del apartado 1 nos vemos con la consigna de calcular B2. Así que esa sería nuestra primera iniciativa. Bueno, entonces, a propósito de la guía de ejercicios, les hago el comentario de que durante el día de hoy he actualizado a una versión que en este momento sería la versión 16. Entonces, hay un par de cambios en la numeración de los ejercicios respecto a la versión anterior, y exclusivamente, en principio, para la parte 2. Entonces, los contenidos no se han modificado significativamente. Hay una que otra consigna que está actualizada, pero los cambios no son significativos, y sin embargo me parecía que servían para organizarnos con los temas que se van desarrollando. Entonces, por si acaso no coincidan exactamente la numeración de los ejercicios con las versiones anteriores, fíjense que abajo a la izquierda pueden chequear el número de versión. En este caso trabajaríamos con la versión 16. Bien, entonces, ahora sí les decía que para este problema 228 encontramos que la consigna es calcular la tensión B2 de forma tal que podamos garantizar una corriente nula en la rama donde está instalada, según la consigna, R2 y L1. Entonces, de esa forma podríamos
abordar este problema, si les parece, pensándolo de esta manera. Nos encontramos con un circuito que funciona en corriente alterna, ¿no es cierto? Y entonces el detalle de los componentes reactivos comienza a darnos información, digamos, esencial para resolver las incógnitas. Entonces les propongo dibujar de nuevo este circuito, si les parece, de esta manera. Podríamos pensar que la fuente B1 está, bueno, realmente a la izquierda, en el extremo izquierdo. Bueno, más o menos este sería el dibujo. Le vamos a poner la fuente BS1, que está, digamos, caracterizada por un fasor que conocemos, la tenemos en el extremo izquierdo. Después tendríamos los componentes representados, si les parece, de acuerdo a esta gráfica, bueno, al menos en sentido geométrico, algo simplificada. Entonces vamos a poner todas las cargas, si les parece, concentradas en esta representación simbólica que les propongo ahora. Vamos a tener entonces 5 cargas. Les propongo pensar que las cargas son 5 y que están dispuestas de esta forma. Bueno, entonces teníamos BS1 en el extremo izquierdo, BS2 en el extremo derecho. A las cargas, si les parece, las podemos nombrar de esta forma: Z1, Z2 a la izquierda, luego arriba podríamos poner Z3, la carga Z4 en la rama vertical de la derecha, y por último Z5 es la última carga. Bueno, recuerden que todas estas son magnitudes complejas en principio. O sea, la impedancia es compleja, por lo tanto le ponemos ese tilde para enfatizar ese detalle. Bueno, y entonces, recuperando la información de la consigna, fíjense que lo que buscamos es calcular la tensión B2 de forma tal que la intensidad de corriente a través de la rama que nosotros estamos interpretando como Z3, o sea, supondríamos que la corriente a través de esta rama sea cero. Entonces, no obstante, el otro detalle que me gustaría tenerlo en cuenta es que les propondría que lo pensemos a este problema por medio del método de las corrientes de malla. Entonces, la intención sería resolver el problema con ese recurso. Y por lo tanto lo vamos a pensar así. Vamos a pensar en que hay corrientes de malla, si les parece, dispuestas de esta forma: una primera corriente I sub 1, una segunda corriente de malla I sub 2 y una tercera corriente de malla I sub 3. Entonces, en este contexto les pregunto, fíjense que a Z1, bueno, voy a posponer entonces un poquito la pregunta, así agregamos algunos detalles más respecto, digamos, de la información que disponemos. Con esta información, ¿cuánto les parece que vale Z1? Z1 vale 15 ohmios. ¿Dónde está esto? Acá. Z1 entonces igual a 15 ohmios, que corresponde con el valor de R1, ¿no es cierto? Entonces Z1 es igual a R1. Respecto de Z2 podríamos decir que vale, ¿qué les parece? Bueno, fíjense que, claro, esta carga que nosotros llamamos Z2 está, digamos, representando la existencia del inductor L2, ¿está bien? Entonces ahora tenemos que esto es, lo vamos a escribir así, J15. Respecto de Z3, bien, 6 más J9, por supuesto estos serían ohmios en todos los casos. No lo voy a escribir para no
poner tan engorrosa la pantalla. Bueno, respecto de Z4, encontraríamos que, digamos que se resumen 18 ohmios, y Z5 sería 12 ohmios. 12 ohmios. Bueno, para B1, para el vector o para el fasor, digamos, que caracteriza la fuente BS1, encontramos que el módulo, ¿cuánto vale? 90 voltios. ¿Y el ángulo? Bien, entonces lo vamos a escribir de esta forma: 90 voltios. 0, ¿puede ser? Bueno. Bueno, estamos de acuerdo. Bien, entonces, fíjense cómo conocemos todos los, digamos, conocemos el valor nominal de cada elemento, excepto el de la fuente BS2, ¿se entiende? Y la consigna es precisamente calcular BS2, tal que encontremos una corriente a través de Z3, o sea, una IZ3, una corriente a través de la carga Z3 que sea efectivamente nula. Bueno, eso me gustaría por ahí ver si todos están de acuerdo con esta interpretación. Fíjense que la corriente I2 la encontramos caracterizando la segunda malla, o sea, la malla central, de acuerdo a este dibujo. Y arriba tenemos una corriente que hasta ahora no le habíamos escrito el nombre, pero que se podría llamar IZ3, porque es la corriente que atraviesa la carga Z3. Entonces la pregunta es si IZ3 es lo mismo que la corriente I2, no sé qué opinan ustedes. Bueno, entonces vamos a poder decir que IZ3, estoy de acuerdo yo también con esa interpretación, vamos a poner que IZ3 es igual a la corriente I2. Por lo tanto, fíjense que la consigna tendría que, o mejor dicho, se puede reinterpretar como diciendo que buscamos que la corriente de malla I2 sea nula. ¿Están de acuerdo con eso? Y suponiendo que consigamos que la corriente de malla I2 se vuelva nula, no sé si alguien de esta, digamos de la fila de la derecha, si me puede ayudar con esta pregunta. Suponiendo que I2 fuera nula, en la carga esta que nosotros consideramos Z2, ¿les parece que la corriente sería nula? Exacto. Bueno, entonces a partir de eso, bueno, interpreto que estamos siguiendo la consigna, por lo tanto deberíamos plantear una solución. Fíjense que para plantear una solución, la consigna nos propone pensar en el método de las corrientes de malla, ¿está bien? Entonces, para ese método, el paso, digamos, introductorio, sería escribir una ecuación, ¿está bien? Entonces podríamos escribir que en este circuito se puede elaborar una cierta ecuación, por ahí pensándolo de esta forma. Fíjense que podríamos decir que hay un vector con las tensiones con la suma de las fuentes de tensión en cada malla, o sea, hay un vector de tensiones, hay una matriz de impedancias y hay un vector columna con todas las corrientes de malla que serían las incógnitas, ¿está bien? Entonces, a esta estructura que es la que proviene del método de las corrientes de malla, la vamos a tratar de elaborar específicamente para este caso. Bien, entonces fíjense que teníamos que en la primera malla, fíjense cómo las cargas son Z1 y Z2, y la fuente es únicamente BS1, ¿está bien? Entonces resultaría un sistema de tres ecuaciones, que para la primera malla daría lugar a este modelo. La única fuente en la malla 1 es BS1
y luego encontraríamos que las cargas, ¿cómo diríamos esto? Si pensamos directamente en la estructura de la forma matricial, digamos, de plantear estas corrientes de malla, o la ley de Ohm en el caso de interpretar corrientes de malla, fíjense que la resistencia propia de la malla 1 se puede ver de una forma, claro, más o menos sencilla, ¿no es cierto? Tendríamos I1 por Z1 más Z2, entonces I1, la corriente de malla I1, factor común de Z1 más Z2, después podemos volver un poco arriba, fíjense, la impedancia compartida entre la malla 1 y la malla 2, ¿cuánto vale? Pero todavía no conseguimos que la corriente de I2 sea nula. De las dos formas podríamos llegar a establecer la solución. La idea que tengo en mente es escribir el modelo lo más completo que podamos y después a partir de eso buscar, digamos, la consecuencia de suponer I2 nula. I1 menos I2 por Z2, pero fíjate que esto sería directamente I2 por Z2, porque acá ya estamos escribiendo la ecuación interpretando el concepto de impedancia propia e impedancia compartida. Bueno, respecto de la malla 2, el análisis nos lleva a pensar a que en la malla 2 no hay fuente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que hay una carga. ¿Cuál es la impedancia compartida entre la malla 2 y la malla 1? Bien, y la impedancia compartida entre la malla 3 y la malla 2, bien, sería entonces Z4. Bueno, con ese análisis, fíjense que a la ecuación la podemos escribir de una forma más o menos directa. Dijimos que la impedancia compartida con la malla 1 era Z2, entonces menos I1 por Z2, estoy de acuerdo, sumado con I2, factor común de la impedancia propia de la malla, que sería Z2 más Z3 más Z4, bien, Z2 más Z3 más Z4. La impedancia compartida con la malla 3 era Z3, Z4, bueno, gracias. Entonces, corriente 3 multiplicada por Z3 y con un signo negativo ese producto. Bueno, respecto de la última malla, tenemos una fuente, ¿no es cierto? Bien, pero ¿cuánto vale la fuente? O sea, en el lado izquierdo de la ecuación, genial. Z4, muchas gracias. Entonces, ahora encontramos, les consulto cuál es la impedancia compartida entre la malla 3 y la malla 1. Ninguna, genial. Bueno, están filosos. Entonces, menos I2, factor de Z4, sumado con I3, factor común de Z4 más Z5, ¿están de acuerdo? Z4 más Z5 representan la impedancia propia de la malla 3. Bueno, a partir de esto sería, bueno, sencillo escribir el mismo problema en forma matricial. Entonces, pensémoslo de esta forma. BS1, el fasor, 0 y menos BS2. Bueno, acuérdense entonces que en una matriz cada elemento lo podemos referenciar por su subíndice, ¿no es cierto? Entonces el elemento 1, 1 sería la fila 1 y la columna 1. ¿Cuánto vale el elemento 1, 1 para esta matriz?
Bien, Z1 más Z2, permítanme no escribir los tildes. Digamos, el elemento de la fila 2, perdón, de la fila 1 y la columna 2, menos Z2. Y el elemento de la fila 1 y la columna 3, 0. Bueno, entonces tenemos ahora que este elemento es menos Z2, después tendríamos Z2 más Z3 más Z4, el último elemento es menos Z4, después tendríamos 0, menos Z4, y el elemento 3, 3, ¿cuánto vale? Bien, Z4, perdón. Bueno, entonces, ahora falta un vector columna que contendría las incógnitas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las incógnitas? Lo que vamos a hacer es determinante para encontrar I2 y la vamos a poner 0. Y entonces la incógnita va a ser la otra, ¿no? Sería una forma. ¿Cómo se llama? No, estoy mirando acá cómo escribir nada más. Pero digamos, fíjense que hasta acá venimos siguiendo la sugerencia de pensar el problema por el medio del método de las corrientes de malla, pero no obstante ahora queremos calcular BS2. En esta expresión matricial del método de las corrientes de malla se supone que las incógnitas están en el vector de las corrientes, ¿está bien? O sea, típicamente las incógnitas están en este vector que tiene I1, I2, I3. Ahora estamos haciendo una especie de intercambio porque I2 no es una incógnita, pero en realidad la incógnita nuestra pasa a ser, de acuerdo a la consigna, BS2, ¿se entiende? Entonces, no sé si a alguien por ahí de la mitad para atrás se le ocurre alguna forma de calcular BS2. O sea, la pregunta era, de acuerdo a la consigna, ¿cómo calcular BS2? Para sacar I3, o sea, lo podríamos intentar, pero habría una dificultad, y es que pensemos así momentáneamente cómo sería calcular I3. I3 sería el determinante sustituto 3 respecto del determinante de la matriz de impedancia que estuvimos trabajando. Cuando necesitemos calcular el determinante sustituto 3, nos vamos a encontrar con que necesitamos reemplazar en la columna 3 con el vector de tensiones. Y en ese vector tenemos una incógnita que sería BS2. ¿Se entiende? Entonces, no digo que sea imposible, pero aparentemente habría una dificultad en ese modo. No sé cómo era tu idea. Está bien. Está bien. Bueno. Y entonces, tu idea, ¿qué se te ocurría a vos? Bien. ¿Y con eso? Bien. Entonces, esa idea que se le había ocurrido a alguien también por acá, me parece que sería, conveniente. Fíjense que podemos plantear el modelo de la corriente I2, ¿no es cierto? Que sabemos que es el determinante sustituto segundo respecto del determinante de la matriz de impedancia. Pero fíjense que si bien a ese determinante lo podemos calcular y va a aparecer BS2 como incógnita, la información que podemos agregar a ese caso es que lo podemos igualar a 0, porque la suposición era que queríamos, la condición de corriente nula, corriente 2 nula, digo. Entonces, a partir de eso, algunos tal vez ya se están imaginando cómo se puede seguir, pero no obstante podemos plantear una solución y ver hasta dónde llegamos. Respecto del determinante de la matriz Z, podríamos tratar de revisarlo.
Bueno, entonces sería la diagonal principal, tendríamos Z1 más Z2. ¿Cuál sería el segundo factor? Bien, y entonces el último factor es, ¿cómo? Z4 con Z5. Respecto de la segunda diagonal, tendríamos que se multiplica por este 0. Bien, la tercera diagonal se cancela por este 0 y vamos entonces a las diagonales, digamos, opuestas. Entonces la primera diagonal tendría un 0, la segunda diagonal sería Z4 al cuadrado por Z1 más Z2, ¿están de acuerdo? Bien, y la última diagonal sería Z2 al cuadrado por Z4 más Z5. Bueno, y entonces esa sería la expresión general del determinante. Ahora podríamos tratar de escribir el determinante de la matriz sustituta. Bueno, fíjense que para ese caso estaríamos diciendo que buscamos el determinante de una matriz que se puede escribir de esta forma. Bueno, sería Z1 más Z2, Z1 más Z2, BS1, 0, después menos Z2, Z2 más Z3 más Z4, perdón, sí, tienen razón. Este es la columna que hay que reemplazar. Entonces acá sería un 0, acá tendríamos menos Z4, acá aparecería otro 0, menos BS2, y por último Z4 más Z5. Z4 más Z5. Bueno, ese determinante sería, bueno, el resultado de que en la primera diagonal tenemos 0, porque está este 0, en la segunda diagonal tenemos 0 también, en la tercera diagonal también encontramos 0. Respecto de las diagonales opuestas, el primer término es 0, el segundo término tendría esta relación, menos BS2 por Z4 por Z1 más Z2. Esa sería la segunda diagonal. Y la tercera diagonal sería un término positivo. Déjame que lo piense. Puedo decir, este término. Exacto, sí. Estoy de acuerdo con eso, sí. Por lo tanto, en realidad no hizo falta calcular el determinante de la matriz Z. Eso es lo redundante dentro de lo que hicimos, pero bueno, ahora lo planteamos, ahora lo terminamos de plantear, digamos. Nos queda escribir un término acá que sería positivo, y sería BS1 por Z2 por la suma BS1 por Z2 por la suma Z1 más Z4 más Z5. Bueno, y entonces fíjense que, como sugería uno de ustedes, respecto de plantear que la corriente sea nula,
Una forma equivalente sería plantear que el último determinante que desarrollamos sea nulo, ¿no es cierto? O sea, si el numerador da 0, entonces podemos definir directamente que toda la división vale 0 y que por lo tanto la corriente vale 0 también. Así que de esa forma podríamos plantear un resultado como este. Buscaríamos que esta relación sea precisamente 0 y entonces sería posible escribir lo siguiente. Tendríamos que decir bien, entonces tendríamos que escribir, fíjense que BS2 debería resultar en esta cantidad: BS1 por Z2 por la suma Z4 más Z5 dividido entonces en Z4 por Z1 más Z2. ¿Qué opinan de las unidades de esa ecuación? ¿Son coherentes? Bueno, o sea, en el numerador tenemos voltio por ohmio al cubo, por ohmio al cuadrado, digamos. Abajo tenemos ohmio al cuadrado y entonces resulta bien, correcto. Ahí se puede calcular Z2 y Z4 de arriba hacia abajo, que sea más chico todavía. Que podamos Z4 arriba y Z4 abajo. Ah, bueno, sí, probablemente, está bien. Bueno, fíjense entonces qué significaría conseguir el resultado que buscamos. La idea es que si nosotros resolvemos esta cuenta, podemos decir cuánto vale BS2. Podemos decir de esta forma entonces qué tensión tiene que tener BS2 para que la corriente I2 sea nula. Entonces, ¿qué significado tendría eso? Se pusieron a pensar qué significado tiene conseguir que la corriente I2 sea nula. Bueno, esa sería una interpretación interesante. Fíjense que si a esta tensión, por ejemplo, le llamamos B1 o B, para no confundir tanto la notación, a esta tensión le podríamos llamar B sub A. Por su parte, a esta tensión le podríamos llamar B sub B, y entonces suponer que la corriente I2 es nula, ¿qué relación guardaría con B sub A y B sub B? Iguales, ¿está bien? Entonces, eso, supondría, como veníamos diciendo, nuestro desarrollo supondría como consecuencia, que las tensiones B sub A y B sub B que hemos supuesto, sean iguales. También BS2 no depende de la impedancia de Z3. O sea, podría haber cualquier impedancia ahí que poner una fuente del otro lado, sea tal que cumpla eso, no va a haber corriente. Bien, genial. Entonces, sí, eso, por lo que estamos viendo acá, fíjense que si uno mira el circuito, está claro que ahí aparece Z3, y fíjense que Z3 tiene una cierta, tiene una cierta resistencia de 6 ohmios y tiene una reactancia. ¿Qué le parece? ¿Sería inductiva o capacitiva? La reactancia de Z3 es inductiva o capacitiva. Inductiva, bueno, por si acaso lo podríamos ver al circuito y chequear eso, ¿no es cierto? Pero la idea es que Z3 efectivamente existe, y sin embargo fíjense cómo llegamos a definir por medio de esta ecuación que lograr que aquella corriente que decimos sea nula nos produce un resultado, independiente de lo que sea Z3, ¿está bien?
Entonces, si en esta ecuación no aparece Z3, bueno, nos damos con ese detalle, o sea que BS2 resulta independiente de Z3. Bien, entonces si pensamos que se está requiriendo que la corriente a través de Z3 sea nula, fíjate que de acuerdo a la ley de Ohm, resulta que IZ3, según la ley de Ohm entonces, según la ley de Ohm, deberíamos poder escribir que esta tensión BX, entonces BX debería ser igual al producto de IZ3 por Z3. ¿Está bien? Y entonces, si la corriente es nula, la ley de Ohm predice que la tensión en sus terminales tiene que ser nula también. Y por lo tanto, lograr que B sub X, de acuerdo a este dibujo, sea nula, es equivalente a pensar que esta tensión B sub A podría ser igual a esta tensión B sub B. Y de esa manera, bueno, escribimos aquello de que B sub A y B sub B tienen que ser nulas, perdón, tienen que ser iguales, no sé si lo dije bien todas las veces. El concepto es que B sub A y B sub B sean iguales para que la diferencia de potencial, fíjense que B sub X también admite esta interpretación, como diferencia de potencial entre B sub A y B sub B. Para que B sub X sea nula, esta diferencia tiene que ser nula, por lo tanto B sub A tendría que ser igual a B sub B. Y al escribir esta ecuación, fíjense que está más o menos implícita la suposición de que acá hay un nodo de referencia, que vendría a ser la masa. ¿Se entiende? Entonces, esa sería la explicación. ¿Se entiende más o menos? Bueno. Bien, entonces les propongo que pensemos ahora en el problema 229. El problema 229 lo podemos encontrar en la guía, por supuesto, y está relacionado con este circuito. Bien, fíjense que de acuerdo a lo que veo acá, encontramos que en el circuito aparece una cierta fuente controlada, ¿está bien? Entonces ahí hay un detalle por ahí de complejidad diferente respecto del caso anterior. Tenemos una fuente controlada y no obstante se nos sugiere también o se nos pide utilizar el método de las tensiones en los nudos. Bueno, entonces yo les propongo pensarlo a este circuito de acuerdo a este nuevo, digamos, modelo simbólico. Vamos a poner directamente una Z1 una carga Z1 en paralelo con la fuente de corriente que se llamaba IS1, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pongámosle IS1 como nombre a esta fuente. Así vamos a encontrar una carga Z1 en paralelo con la fuente de corriente. Después tenemos
una carga Z2, una tercera carga Z3 dispuesta de forma vertical, bueno, así encontraríamos después la última carga que la llamaríamos Z4, y que estaría, bueno, generando una rama junto con una fuente controlada. Esa fuente, ¿qué les parece? ¿Es de corriente o de tensión? Una fuente de tensión, entonces, controlada por tensión o por corriente. Bueno, entonces una fuente de tensión controlada por corriente con una ley, bueno, le podríamos llamar B sub C1 y decimos que es igual a 20 por I sub X, donde a la corriente I sub X la medimos respecto de, digamos, a través de Z2, entonces la corriente I sub X es la que atraviesa Z2. Bueno, ¿qué otra información encontramos? Bueno, hay tres corrientes de rama, ¿no es cierto?, que están llamadas de esta forma, I sub A, I sub B e I sub C, entonces vamos a agregar ese detalle. Esta sería la corriente I sub A a través de la carga que nosotros hemos llamado Z1, I sub B es la corriente a través de Z3, y por su parte I sub C es la corriente que estamos suponiendo a través de Z4. Bueno, en esta representación estaríamos pudiendo asociar Z1 con un cierto valor de impedancia. ¿Cuánto? Gracias. 15 ohmios para Z1, Z2, bien, 1,5 más J3, Z3 sería menos J, 7,5 ohmios, bueno, y alguien de allá de las últimas filas, no sé si me podría ayudar con Z4. Gracias. ¿Positivo? ¿Hay que multiplicar por J o no? ¿Por qué no? ¿Cómo, perdón? O sea, ustedes me dicen que Z4 vale 7,5, me imagino que 7,5 ohmios. ¿Por qué no multiplicamos por J? Bueno, estoy de acuerdo, entonces por R3 que no tiene parte reactiva, ¿estamos de acuerdo? Bien. Bueno, si quisiéramos resolver este problema con el método de las tensiones en los nudos, lo primero que podríamos hacer es ponerle un nombre a ciertos nodos, ¿no es cierto? ¿Qué nombre les parece para este nodo? Bueno, entonces voy a usar otro color. Este podría ser el nodo A, y el de la derecha, y el de abajo, bueno, masa entonces, o tierra, claro. Bien, entonces a partir de eso tenemos un sistema de ¿cuántos nodos hay en ese circuito? Y entonces, bueno, está bien, infinito. Estoy de acuerdo, pero digamos, ¿cuántos nodos con 3 ramas por lo menos? 3. Bien, y entonces, ¿cuántas ecuaciones necesitamos escribir? Bueno, bueno, fíjense que estamos hablando del método de las tensiones en los nudos y estamos hablando de variables complejas, ¿no es cierto? Entonces, lo máximo que podemos simplificar el problema va a ser de ayuda, digamos, es resolver así en el escritorio operaciones con variables complejas.
sin duda que no es, digamos, tan difícil, pero requiere su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, les propongo, si a alguno les resulta más fácil plantear el problema tal como está, en buena hora, no obstante yo les propondría que lo pensemos a este circuito modificando la estructura de la fuente de corriente por una fuente de tensión, de manera que así, bueno, podamos escribir todo en una sola, digamos, podamos llegar a concentrar toda la enunciación en un solo nodo. Entonces nos encontraríamos con que aparece una fuente de tensión en serie con una cierta carga, que sería Z1, bueno, después sigue Z2, claro, el nodo B, la última carga, esta era, la vertical era Z3, entonces ahora tenemos Z4 y después tenemos la fuente controlada. Bien, entonces este era el nodo B, Z2 ya está nombrada, esta sería una fuente BS1, BS1 no habíamos usado ese nombre, creo que no, entonces, ¿cuál sería el modelo para BS1? Que sería un fasor. Bien. Entonces, IS1 por Z1. ¿Qué justificación? Bueno, digamos, a mí se me ocurre una cierta justificación práctica, digamos, para verificar que esta ecuación está bien. Entonces les pregunto por ahí de la mitad para atrás, qué forma tienen a priori, si se les ocurre alguna, para chequear si esta ecuación es correcta. O sea, ¿por qué multiplico IS1 por Z1 y no lo pongo como un cociente? O sea, ¿encuentran alguna fundamentación para esta ecuación, digamos, de la fuente BS1? ¿No? Bueno, sí, Z1 representaría una especie de resistencia interna de BS1, de la misma manera que Z1 representaba una especie de resistencia interna, digámosle, de IS1. Entonces, hasta ahí venimos bien, y entonces comparto ese criterio. Pero, digamos, pensando en la ecuación, o sea, pensando si escribimos bien la ecuación, ¿se les ocurre alguna otra forma de chequear si eso es correcto? Bueno, sí. Bueno, en realidad le estoy haciendo una pregunta respecto de algo que yo me estoy imaginando, ¿no es cierto? Entonces, no es, digamos, tan previsible que todos lo interpretemos de la misma forma, pero lo que a mí me parece distintivo en esta ecuación es que fíjense que aparece precisamente la ley de Ohm, ¿está bien? O sea, tensión igual al producto de corriente por impedancia. Entonces, a mí personalmente esa es una herramienta, digamos, me resulta esa una forma así fácil de chequear que la hemos modelado bien. Bueno, y entonces a partir de ahí, ahora podríamos pensar en plantear la ley de Kirchhoff de las corrientes. Bueno, fíjense que acá está la corriente I sub X. Les pregunto si creen que ha cambiado I sub X respecto del, digamos, entre el primer circuito y el segundo. ¿Les parece que puede haber cambiado I sub X o se mantiene con la misma intensidad, digamos? Se mantiene igual, ¿no es cierto? Si eso no se cumpliera, bueno, no podríamos haber elegido esta forma de calcular. Bien, entonces ahora seguimos con I sub C, con I sub B. Esta era BC1, y entonces yo creo que hasta acá el problema ya se transfiere a una cuestión, digamos, algebraica prácticamente. Fíjense que la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo B, ¿alguien de la fila de la derecha se le ocurre cómo escribirla?
La ley de Kirchhoff de las corrientes. La de mi derecha, perdón. Bien, o sea, I sub C sumado con I sub B, porque ambas son corrientes salientes, se igualan con I sub X, que es la única corriente entrante. Estoy de acuerdo, bien. Y entonces ahora, ¿cómo podemos desarrollar mejor esta ecuación? Pensando en I sub C, podríamos escribir... ¿Cómo, perdón? En I sub C, estaba pensando, digamos, para seguir ese orden que está sugerido acá, pensaba primero en I sub C. Ajá. Sí. ¿Sobre Z4? Bueno, entonces menos BC1 sobre Z4. Claro. Bueno, eso estaba bien, excepto que me parece más, por ahí para evitar confundirnos, yo lo escribiría de esta forma: B sub B menos BC1 dividido en Z4. Y si separamos en términos, resultaría lo que estaban sugiriendo ustedes. Esto sería como un paso intermedio, pero compartimos el criterio aparentemente. Bien, entonces recordemos que acá estaba la masa. Bien, y ahora tenemos que la corriente I sub B, ¿cómo la escribirían? Esa creo que es más fácil. Bien, B sub B entonces sobre Z3, y se iguala con I sub X. ¿Cómo hacemos con I sub X? Bueno, ¿están de acuerdo con eso? Genial. BS1 menos B sub B dividido en la suma de Z1 con Z2. Bueno, por si acaso a alguien se le haya ocurrido introducir la tensión B sub A, acuérdense que este nodo le habíamos llamado A. Si escribíamos la tensión B sub A en este término, no hubiera sido un franco error, o sea, no hubiera sido un error, digamos, excepto que podríamos, digamos, hubiéramos puesto otra incógnita más, ¿está bien? Entonces el beneficio de haber reemplazado la fuente de corriente por una fuente de tensión era haber, digamos, generado una malla única en esta zona de la izquierda, y de esa forma nos podíamos, al menos en esta ecuación, abstraer de B sub A. Entonces, por eso, digamos, seguimos este camino. Bien, de acá solamente restaría... reemplazar, ajá, bien. Bueno, bien, lo que queremos es conocer las corrientes de rama, pero calculando con el método de las tensiones en los nudos, ¿no es cierto? Entonces, bien, entonces decimos que hay una tensión BC1 que la podemos escribir de una forma mejorada. Entonces esto sería B sub B, bueno, vamos a escribirlo así: BC1 es igual a 20 por I sub X, por lo tanto BC1 resulta igual, ¿cómo se escribe? ¿Cómo escribimos B sub, perdón, la corriente I sub X, cómo la escribimos? Bien, genial. Entonces esto sería BS1 menos B sub B dividido en la suma de Z1 con Z2. Así que ahora tendríamos... Ah, falta el 20, bien. ¿Qué unidades tendría esa constante 20? ¿Lo pensaron? Ohmio. Exacto, ohmio. Fíjense que otra forma de chequearlo es que en el denominador de la fracción hay ohmios, y entonces de esa manera podemos, digamos, simplificar las unidades. De cualquier manera, al ver la ecuación esta BC1 igual a 20 por I sub X, digamos, eso sigue la ley de, digamos, sigue
la forma por ahí algebraica de la ley de Ohm si la constante fuera escrita en ohmios también. Entonces, desde varios puntos de vista podemos verificar esa interpretación. Bueno, y entonces, ¿qué nos quedaría? Tendríamos B sub B, factor común de 1 sobre Z3 más 1 sobre Z4, factor común de más 20 sobre Z2, ¿están de acuerdo? 20 sobre Z2, no sé si eso está... perdón, no. Z2 más Z1 de última. Algo así. 20 sobre Z2 más Z1. Bueno, entonces ahora tendríamos... ¿Cuál falta? Creo que está. Acá. No, a la derecha. Igual a BS1 sobre Z1 más Z2 a ver. Para mí que tratar de expandir primero, porque cuando ven se van a quedar todas las posibilidades. Uno que esté sobre la 4 y otro no, por eso que yo lo tengo abajo en el denominador. Y después de salir a la derecha, aparte del 1 sobre la 4 de la sola. Bien. Está bien, entonces tal vez una forma menos ambiciosa sería escribir la versión, digamos, desarrollada, como están sugiriendo ustedes. Entonces B sub B sobre Z4, B sub B sobre Z4, después tendríamos más BS1 por 20 sobre Z1 más Z2 por 1 sobre Z4. ¿Dónde está positivo? BS1, este es menos, con este menos, bien. Entonces nos quedaría esa relación. Después tendríamos, ahora sí, un término positivo. B sub B por 20 sobre Z1 más Z2 por 1 sobre Z4. Bueno, ahora sí, más B sub B sobre Z3. Bueno, igual a BS1 menos B sub B sobre Z1 más Z2. ¿Me pudieron seguir? No. Fíjense que hemos desarrollado este primer término, o mejor dicho, la primera ecuación, encontrando la equivalencia que habíamos establecido antes para BC1. Entonces BC1 habíamos dicho que valía 20 por BS1 menos B sub B dividido en Z1 más Z2. Entonces, respecto del modelo de BC1, vemos que tiene dos términos, se lo puede interpretar como una suma de dos fracciones. La primera fracción sería 20 por BS1 sobre Z1 más Z2. Y entonces esta es la primera expresión que queda multiplicada por 1 sobre Z4. Sacar factor BS1 y sí, el paso siguiente sería este, digamos. Claro, bueno, fíjense entonces, BC1 tiene un segundo término que aparece también en esta ecuación,
Y por último nos quedaría solamente buscar ordenar este modelo de manera por ahí un poco más conveniente, así que vamos a tratar de escribirlo de esta forma. B sub B, factor común de 1 sobre Z4, el primer término, el segundo término no depende de B sub B, el tercero sí, entonces más 20 sobre Z1 más Z2 por 1 sobre Z4. Acuérdense que este 20 tiene unidades de ohmio y ahí es donde se aclaran las unidades. Después tenemos un tercer término que es 1 sobre Z3, el factor que resulta, y del lado derecho encontraríamos que aparece un término 1 sobre Z1 más Z2. Bueno, de esa forma podríamos pasar al otro lado las incógnitas, perdón, los términos que dependen de BS1 quise decir, entonces nos quedaría BS1 factor común de 20, sería 20 ohmios, sobre Z1 más Z2, por 1 sobre Z4, y el segundo término sería 1 sobre Z1 más Z2. Claro. Bueno, a partir de ahí podemos calcular B sub B. B sub B igual a un cociente que ustedes van a poder establecer de una manera, no sé, relativamente sencilla. No me acuerdo qué... Bueno, o sea que independientemente del ángulo de fase de cada fuente, cada valor se puede convertir en, digamos, a la forma polar o a la forma cartesiana según si tengamos que sumarlo o multiplicarlo, y a partir de eso podemos escribir el cálculo completo. Nos va a tomar un par de minutos, por supuesto, pero digamos, este resultado se puede establecer. Conociendo B sub B, ¿qué ganamos? Conociendo B sub B podemos calcular las corrientes IC y las corrientes bueno, por lo menos podemos calcular IB. ¿Cómo calcular la caída entre la caída de A y con esto, con esto calculo la corriente de A con el pedante de ohmio? Bueno. Porque también tengo B1. Bien, o sea, fíjense, calculando B sub B, la corriente que resolvemos fácilmente es la corriente I sub B. Entonces, yo les puedo escribir entonces que I sub B la podemos calcular como B sub B dividido en Z, le habíamos llamado entonces Z3, gracias. Bueno, entonces ese cálculo lo podrían resolver. Respecto de I sub A, ¿cómo calcularían I sub A? ¿Qué les parece? ¿Cómo calcularían la corriente I sub A? Primero I sub X. Bueno, calculando I sub X, ¿qué harían? Calculo la caída Z2. Con la caída Z2 y B sub B puedo calcular BA. Y con BA o B2 arriba, con el circuito arriba. Bueno,
Entonces, para calcular I sub A, ustedes proponen que el camino sería, bueno, comenzar tal vez por I sub X. ¿Cómo calcularían I sub X? Entonces, viendo este circuito, ¿cómo calcularían I sub X? Bien. Bueno, entonces era BS1, genial, menos B sub B, que ahora ya lo habríamos calculado, dividido en Z1 más Z2. Calculando I sub X, podríamos pasar a calcular BZ2. Yo diría B sub A. ¿Qué opinan de calcular B sub A de esta forma? B sub A igual a B sub B más I sub X por Z2. En realidad, vos decías calcular BZ2, estamos hablando de lo mismo, me parece. Claro, bien, entonces, fíjense que la caída BZ2, la podríamos dibujar acá, esta sería más menos BZ2, B sub B sumado con la caída en BZ2. ¿Por qué les parece que es positivo el terminal de la izquierda de BZ2? Bueno, y entonces de esa forma tenemos B sub A, y sabiendo B sub A, bueno, ahí podemos calcular entonces I sub A igual a B sub A dividido en Z1 con IX. Bueno, está bien, estoy de acuerdo, sí. A ver cómo era eso. Teníamos B sub A. Teníamos IS1, claro. Bien. Genial. Bueno, o sea que el modelo alternativo para la corriente I sub A, ¿cómo era? IX más IA. Entonces, IS1 menos I sub X igual a IA. ¿Se les ocurre por qué elegirían un modelo o el otro? Bueno, en principio tendrían que pensar si la tienen escrita, o digamos, una opción es que la puedan, digamos, evaluar en términos de que si está escrita en forma cartesiana es más fácil sumarla que dividirla, y si está escrita en forma polar, digamos, es más fácil multiplicar o dividir antes que restar, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser en la práctica un criterio para elegir una ecuación o la otra. Bueno, y entonces solamente nos queda la corriente I sub C. ¿Cómo escribirían cuánto vale I sub C? Fíjense que podemos volver al circuito. ¿Qué opinan de la corriente I sub C? ¿Cuánto vale? Bueno, listo. Entonces, una vez más tendríamos dos opciones. Alguien dijo B sub B menos BC1 dividido en, ¿cuáles eran las impedancias? Z4, gracias. Esa sería una opción. La otra opción sería, de acuerdo con la ley de Kirchhoff, I sub X menos I sub B. ¿Están de acuerdo?
Bueno, de esa manera, si les parece, hacemos un descanso de unos 15 minutos.